Gracias por invitarme. Estaba pidiéndole a Dios en estos días que me diera discernimiento para poder compartir la palabra para hoy. Y en estos días que estaba yo estudiando, Dios traía una palabra para mí. Y ahorita que estábamos orando, quiero darte una palabra que vino a través del discernimiento. Y es que hoy el Señor va a sanar a muchos matrimonios, a muchas personas que vienen divididos. Y quiero rápidamente que vayas a Lucas. Lucas capítulo 4. Versículo 16. Y yo creo a este tema le he llamado Jesús vino, porque siempre Jesús es pertinente a las necesidades de cada uno de nosotros. Jesús no llega antes ni después. Jesús siempre llega en el tiempo correcto, en el tiempo que lo necesitamos. Dile que está a tu lado, Jesús no llega antes ni después. Jesús llega en el tiempo correcto, amén. Y hace más de 2000 años Jesús vino a esta tierra para dar cumplimiento a una promesa, que ahora esa promesa es aplicable a cada uno de nosotros. Lucas capítulo 4 versículo 16, vamos a leerlo juntos y dice: vino a Nazaret. ¿A dónde vino? Donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Dile que está a tu lado: el Espíritu del Señor está sobre mí. Continuamos. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy, dile que está a tu lado, hoy. ¿Cuándo? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En primer lugar, Jesús vino a dar una buena noticia. El propósito por el cual Jesús vino a esta tierra es a darnos una buena noticia. Y dice la escritura en lo primero que leímos, que Jesús llegó a un lugar en particular, llegó a Nazaret. Y llegó a la sinagoga, un lugar donde estaban los religiosos, donde estaban las personas, la crema innata de la religiosidad. Y dice que fue a la sinagoga. Imagínate a Jesús, ¿verdad?, entrando en la sinagoga donde estaba toda la gente religiosa, donde estaban todos los escribas y los fariseos que solo buscaban a Jesús con un motivo. Y solo estaban esperando a que Jesús de alguna manera se equivocara para acusarle y para condenarle. Y dice que en el inicio de su ministerio, dice que llegó a la sinagoga porque Jesús siempre le encantaba estar en los asuntos del Padre. Siempre Jesús estaba haciendo algo en particular. Siempre Jesús estaba dedicado y estaba comprometido y amaba a las personas tanto que se preocupó primero por los suyos. Y la escritura dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, ¿ok? ¿A quiénes vino?
al pueblo de Israel, vino a los suyos, pero dice que los suyos, ¿qué hicieron? No le recibieron, lo rechazaron. Pero dice la escritura que más a todos, y aquí nos involucra a todos los que estamos aquí, dile, más a todos los que le recibieron y los que creyeron en él, dile, les dio el privilegio, la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿No te da alegría eso? Dale un fuerte aplauso a Dios. Eso quiere decir que Jesús está muy interesado en nosotros. Jesús está interesado, ¿verdad?, en nuestras vidas. Jesús está interesado en lo que tú piensas, en lo que yo pienso. Está interesado en nuestras relaciones. Está interesado, ¿verdad?, en todo lo que nosotros somos. Por eso Jesús vino, y Él vino a darnos una buena noticia. Así es que Jesús entra a la sinagoga, ¿verdad? Y imagínate Jesús, ¿verdad?, de repente en un lugar donde era muy particular, y ahí no había, ¿verdad?, mujeres dando un mensaje. Simplemente Jesús entra con una autoridad, con la autoridad del Padre. Dice que entra y empieza a leer el libro y les dice: hoy se ha cumplido esta escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido y me ha hecho esto y el otro y el otro, y hoy se ha cumplido esta escritura. Imagínate a todos los fariseos que estaban, ¿verdad? No sé cuántos fariseos hay aquí, a ver, levanten la mano. Pero imagínate a Jesús entrando a ese lugar y dando este mensaje tan importante. Jesús vino hace más de 2000 años a traernos una buena noticia, porque está interesado en cada una de nuestras vidas y de nuestras relaciones. Él está interesado, ¿verdad?, en traer esperanza de vida eterna a los necesitados. Y vamos a seguir leyendo. Dice aquí, Jesús vino a traer una buena noticia. Y en primer lugar dice aquí, vino a dar una buena noticia ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los pobres. ¿Ok? Y quiero dar una pequeña definición. Si vemos a los pobres, a ver, regrésate, ahí está, ¿verdad? Siempre cuando hablamos de pobres, lo primero que nos llega son personas en situaciones como esta, ¿no? ¿No te ha sucedido eso? Que siempre que piensas en la palabra pobre, siempre pensamos en la persona de bajos recursos, ¿no? En la persona que vive tal vez en un basurero, en la persona que no tiene la economía suficiente, etcétera. Pero yo quiero darte una definición acerca de lo que significa aquí el término que se usa en la palabra pobre. Dice concepto de pobreza, ahí lo tenemos, la siguiente ahí. Pobreza es difícil de definir. Etimológicamente la palabra proviene del latín pauperos, vocablo que se usaba para el ganado que paría poco. Ahí ponle un paréntesis, subráyale, para el ganado que paría poco, para el suelo poco fértil. Por ende, es una palabra vinculada desde temprano con la escasez y las privaciones. En líneas generales se le asocia en la sociedad capitalista con la falta de recursos económicos o de las herramientas para obtenerlos, pero en realidad va mucho más allá de la simple carencia de capitales. Siguiente, la pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso, carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas, psíquicas, básicas, humanas, que inciden en un desgaste de nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el acceso al agua potable. También se suele considerar la falta de medios para poder acceder a tales recursos, como una persona pobre es una persona con falta de desempleo, la falta de ingresos, un nivel bajo de los mismos, social, segregación social, marginación. En muchos países del tercer mundo, la situación de pobreza se presenta cuando no es posible cubrir las necesidades incluidas en la canasta básica de alimentos. En pocas palabras, en resumen de todo esto, Jesús vino a dar esperanza al infértil.
Dile a que está a tu lado: Jesús vino a dar esperanza al infértil. Jesús vino a dar esperanza al improductivo. Jesús le vino a dar una buena noticia al infértil, al improductivo, al que piensa o que tiene una mentalidad que no puede cambiar. Y es que estamos viviendo en una situación terrible. Estamos viviendo en un momento crítico para la historia de la humanidad, donde la falta de desempleo, si tú vas, ¿verdad?, a las estadísticas del desempleo, estamos, ¿verdad?, sobrepasados, estamos más del 100% del desempleo, como nunca antes en la historia había habido desempleo. Estamos también en un problema, en una situación que la pandemia vino a traer, con mentalidades de no se puede salir adelante. La pandemia vino a traer una serie de pensamientos de imposibilidad. No se puede en este momento tener una familia. ¿Cuántos dicen que a eso amén o no amén? ¿Verdad? No amén. Porque sí se puede tener en este momento, sí se puede tener una familia. Muchas personas que se están casando ahora en día o que tienen un hijo ya no quieren tener más, porque dicen no se puede. No se puede. En este tiempo estamos en una situación difícil donde no vamos a poder mantener a más hijos. Y quiero decirte una cosa: eso es una mentalidad que no viene de parte de Dios. También vemos otro tipo de mentalidad que se ha levantado como una barrera, de decir no se puede cambiar mi economía, no puedo mejorar mi economía por más que trabajo, necesito trabajar más para generar más, porque no se puede cambiar mi economía. Y eso es lo que está sucediendo en todos lugares. Estamos viviendo una situación terrible a nivel mundial. Estamos viviendo la falta, ¿verdad?, de integridad en la vida de las personas. La falta de integridad, el que no tranza, no avanza. Y esto yo lo veo mucho y muy seguido ahí donde estamos viviendo. Porque muchas personas llegan y me dicen: pastor, es que yo estaba mejor antes de venir a Cristo. Yo ganaba mejor antes de estar en Cristo. Mi familia comía mejor antes de venir a Cristo. Yo tenía menos problemas antes de venir a Cristo. Y mi respuesta es sí, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de que tu familia robaba? ¿A costa de que tú hacías tranzas? ¿A costa de que tú te dedicabas a secuestrar a la gente o a hacer llamadas de extorsión? ¿A costa de qué? ¿En qué estaba en juego tu vida? Hoy puedes dormir tranquilo, puedes dormir tranquila y puedes saber que si mueres podrías ir a la eternidad con Cristo, que una eternidad sin Él. Entonces, Jesús vino a dar una noticia de esperanza a las personas improductivas, a las personas que tienen mentalidades que no se puede salir adelante, que Cristo no es suficiente. Y eso es lo que también está pasando mucho en las iglesias. He recorrido cantidad de iglesias donde de repente, ¿verdad?, se sublevan, se levantan los hermanos con pensamientos como: pastor, es que yo no voy a ir a la iglesia porque tengo que trabajar. Y dan otras prioridades. Es que no me alcanza, pastor. Y entonces es triste ver cómo la iglesia, ¿verdad?, de repente va haciendo otras prioridades y va poniendo ciertas mentalidades que pareciera que no se pueden cambiar. Pero Jesucristo vino a darle una buena noticia a los pobres. A los que pensamos que no se puede transformar nuestro matrimonio. Es que, pastor, no puedo con esta mujer, ya no la aguanto, llevo
veintitantos, treinta y tantos, 5 años y ya están tirados la toalla y no puedo con esta mujer. Pastor, no puedo con este hombre, por más que hablo con él, por más que trato con él, no cambia, no deja de tener esas mismas actitudes. Y quiero decirte que Jesucristo vino a darte una buena noticia. Jesucristo vino a decir que sí se puede cambiar. Jesucristo te vino a decir que sí se puede tener una correcta economía. Jesucristo te vino a decir que sí se puede mantener a hijos en este tiempo, porque Él es el creador y Él es el dador de todas las cosas. Y es que cantamos que Él es Yahweh Jireh, que Él es nuestro proveedor. Y a veces es bien fácil cantar estas cosas y a veces es bien fácil decirlos con nuestros labios, pero cuando estamos en el momento, cuando estamos en el hecho de sacar adelante nuestro carácter como cristianos y nuestra fe en Cristo, nos cuesta trabajo, la verdad. Y ya entonces ya no vemos a Yahweh Jireh como nuestro proveedor, sino ya lo vemos como otra cosa. Ya lo vemos como, oye, ya nos enojamos y decimos, ay, es que Señor, ¿cómo crees? No, ayúdame, o fíjate que, o me enojo con Dios pensando que lo que me está sucediendo es culpa de Dios, cuando más bien es que dejaste de enfocarte en lo principal y que te estás olvidando que Jesús es la buena noticia que trae esperanza a las personas con una mentalidad que no se puede. Dice también aquí en la definición, me llamó mucho la atención, dice la definición de pobreza a una persona. Jesús vino a darle una buena noticia a la persona que produce poco, a la persona infértil. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí seamos personas que desde hace un tiempo no producimos, sino restamos. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí estamos haciendo algo que produzca para el crecimiento del reino de Dios. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, ¿verdad?, hayan venido de otra iglesia y ya lleven tiempo en este lugar y tal vez no han producido como tienen que producir. Quiero decirte una cosa, que Jesús vino a darte una buena noticia, que tú no estás aquí solamente para venir y ocupar un espacio. Tú estás aquí porque el Señor te ha traído para producir y para ser alguien importante en el reino de los cielos. La cuestión aquí es que no te la has creído. Estás aquí pensando tal vez de una manera egoísta donde solamente quieres, pero no das. Estás aquí solamente porque tal vez te gusta estar aquí y pasar el tiempo. Pero como les decía en la mañana, la vida cristiana no solamente se basa en conocer a Jesús. No solamente se conforma uno yo le digo a la iglesia, yo no estoy conforme con que conozcas a Jesús, sino que tú empieces a hacer algo para el reino de Dios, para que tú seas una persona productiva en el reino de Dios. Jesús vino a darte esa esperanza. Jesús vino a transformar tu mentalidad de infertilidad, de no producir. Y como dice la canción de nuestros amigos cristianos, ¿verdad? Pobre leña de pirul, nada más nos sirve para arder, solamente sirve para qué, para hacer que llorar, ¿no? Porque no produce más que tristeza. Ves al hermano de repente, hermano, ¿cómo estás? Bien. Pero díselo a tu cara, dile que está a tu lado. Bien, pero díselo a tu cara, ¿no?
Hermano, ¿cómo estás sirviendo en la iglesia? No. Y pasan años y años y vemos que gente entra y sale, pero no produce nada. Solamente produce dolor, solamente produce tristeza, no inspira a otros a trabajar, ¿verdad? No inspira, no eres no somos personas suficientemente inspiradoras para inspirar a otros a trabajar al servicio a Dios, sino más bien a veces nos convertimos en esa parte, ¿verdad? De solamente proyectar tristeza, proyectar dolor, proyectar amargura, proyectar enojo. Le preguntas al hermano, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿va a venir a servir? No. Y eso causa un daño terrible en la iglesia. Pero quiero decirte que Jesús vino a cambiar esa mentalidad. Jesús vino a traer una mentalidad productiva a una mentalidad improductiva e infértil. ¿Hace cuánto tiempo que no estás produciendo? Y producir significa integrarte en la obra del reino para realizar lo que Dios quiere en el lugar donde Dios te ha puesto. Yo quiero hacer una pregunta aquí. No me la contestes. Pero ¿cuántos de aquí en esta semana tan solo le han compartido a alguien del evangelio en su trabajo, en su escuela, con sus vecinos? ¿Cuántos de aquí han traído una persona nueva por lo menos una vez cada 20 o cada 15 o cada mes a la iglesia? Porque si hacemos un conteo, si tú traes a una persona por lo menos una vez al mes, multiplicada por todos los que estamos aquí, ¿cuántos habría en este momento nuevos cada mes? Y eso se llama fertilidad. Una iglesia que produce, que provoca cambios. Pero estamos viviendo en una situación de egoísmo, en donde solamente quiero que oren por mí, pero no estoy dispuesto a dar. Entonces, comprender que Jesús vino a traer una buena noticia, eso me tiene que causar a mí una alegría de saber que yo tengo un propósito por el cual tengo que cumplir y llevar a cabo en esta vida. Y como lo decía en el taller de hace rato, ¿verdad? Como lo decía, no veniste a realizarte simplemente. Sí es bueno que te capacites, sí es bueno que seas un buen abogado, un buen licenciado, un buen médico, un buen psicólogo, etcétera, etcétera. Está bien que nuestros hijos se preparen, o si tú ya eres una persona preparada, está bien, Dios no está peleado con eso. Pero ¿cuántos de nosotros estamos siendo lo suficientemente productivos y fértiles para hacer lo que Dios quiere que hagamos en el lugar donde Dios nos ha puesto? De poder pensar en lo que estoy, ¿verdad?, leyendo, en que Dios, Jesús vino a traer una buena noticia para que nosotros no fuéramos personas infértiles, improductivas y pobres, sino para cambiar una mentalidad de no se puede, de mediocridad, a una mentalidad de reino. Y la mentalidad del reino trae segundas oportunidades. La mentalidad del reino avanza a los propósitos de Dios. La mentalidad del reino transforma nuestro entorno. La mentalidad del reino transforma nuestras vidas, nuestras comunidades, nuestras familias. La mentalidad del reino avanza a los propósitos de Dios. Por eso cuando nosotros oramos y cuando nosotros leemos y decimos venga tu reino, estamos hablando, Señor, venga tu mentalidad a mi vida, a esta vida que tal vez está estancada, a esta vida que tal vez está viviendo de una manera mediocre, o a esta vida que tal vez dejó de producir. Venga tu reino para que empiece a producir los frutos del reino en esta tierra. Ahora dile que está a tu lado, actívate por favor.
Porque necesitas producir en el reino. Mira, Jesús te vino a traer una buena noticia a ti y a mí. Jesús vino a transformar nuestras vidas. Ahora nosotros tenemos que responder a lo que Jesús ya vino a hacer cuando nosotros éramos lo más vil y lo más menospreciado. Tenemos que valorar todo lo que Jesús vino a hacer a esta tierra y no derrochar cada uno de los beneficios que Jesús vino a traer a nosotros. El hecho de que nos haya venido a cambiar el chip, ¿verdad? El chip Movistar, todo chafa que no agarran las sierras, nos vino a traer un chip de última generación y nos los vino a cambiar. Pero todavía queremos tener el chip Movistar y nos aferramos a, no, es que no se puede, pastor, es que yo no puedo, pastor, es que yo no puedo hacer, yo no puedo ir, que vaya el otro, es que yo no puedo hacer aquello, es que no cuente conmigo, es que no se puede. Pero es que Jesús ya te vino a cambiar la mentalidad del reino. Y como un día me dijeron, entonces tendríamos cada uno de nosotros, escucha bien lo que te voy a decir, tendríamos cada uno de nosotros que evaluar, otra vez, tendríamos cada uno de nosotros que evaluar realmente nuestro cristianismo. Esto está duro, Tendríamos que evaluar realmente nuestro cristianismo, porque el que no produce, el infértil, el que no produce, el infértil, dile a que está a tu lado, escucha bien, el que no produce, el infértil, otra vez, velo a los ojos, por favor, velo, dile, el que no produce, velo, de verdad, velo, dile, el que no produce, el que es infértil, no es del reino. Díselo fuerte aunque se enoje. Tiene dos trabajos, tiene uno de enojarse y otro de contentarse. El que no produce no es del reino, porque el reino produce. El reino aumenta, el reino va de gloria en gloria, de victoria en victoria, de crecimiento en crecimiento. El reino va avanzando aún en medio de las dificultades. El reino avanza en medio del dolor, del sufrimiento, de la desesperación, de la angustia. El reino se va estableciendo. Y a eso los quiero convocar hoy. Quiero convocar a que se levanten, a que empiecen a producir, a que como iglesia empiecen a crecer, a que como iglesia, me escucho como el señor de las colchas, ¿va? Perdón, me lo voy a retirar. A que como personas, como iglesia, se levanten a producir para el reino. Porque cuando usted se levante para producir en el reino, usted está caminando en el corazón de Dios. Cuando usted se empieza a levantar para producir en el reino, este lugar va a ser insuficiente. Cuando usted empiece a producir para el reino, usted se va a dar cuenta el verdadero propósito por el cual está aquí. Y cuando usted empiece a levantarse y a producir para el reino, usted va a ver la gloria de Dios más y más y más y más y más y más y más. Usted va a ver la gloria de Dios más y más, porque en cuanto más se levanta la iglesia, el Señor más se derrama sobre su iglesia. ¿Quiere ver un avivamiento? Empiece a preocuparse por el reino. ¿Quiere ver un avivamiento? Empiece a preocuparse por las cosas del reino. Primero busque las cosas del reino
reino, y todo vendrá por añadidura. ¿Sabe por qué crecen las iglesias de Chiapas, de Oaxaca? ¿Por qué crecen las iglesias de la sierra? ¿Por qué están grandes masas? ¿Por qué cuando está lloviendo a todo lo que da? ¿Por qué cree que se quedan ahí y no les importa el agua, no les importa la lluvia, no les importa de dónde venga? ¿Sabe por qué? Porque están buscando el reino. Y cuando usted busca el reino, milagros, sanidades, liberaciones. Y no buscamos eso solamente, buscamos amar a Dios, porque eso viene por añadidura. Discúlpeme que habla así, pero a mí me emociona hablar de eso, porque he visto personas, iglesias con menos recursos que las nuestras, pero llenas del poder de Dios, llenas del Espíritu Santo, donde la gente no cabe, donde la gente no necesita tanto, donde la gente lo único que necesita es un corazón entregado, un corazón comprometido, un corazón que sabe y ha entendido que ellos estaban en la pobreza, pero ahora recibieron una buena noticia de reino para transformar. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque no lo diga, yo digo amén porque es real. Amén. Entonces Jesús vino a dar esa esperanza. Por eso levántate en convocación, atiende al reino. Mira, que sepan en tu trabajo que tú amas a Cristo, que sepan en tu escuela que tú eres cristiano, que sepan con tus vecinos que tú amas a Dios y que eres cristiano. No calles, empiece a levantar. Necesitamos un movimiento que se levante como jamás en la historia se había levantado, un movimiento que se levante a compartir el mensaje de esperanza y de salvación a otros. Por eso la escritura dice que solamente los valientes, y otra versión dice los violentos. Dile que está a tu lado, los violentos. Ahora muévelo y dile: no te rajes, por favor. No te rajes con tus problemas. Problemas vamos a tener siempre. La cuestión es cómo los estamos enfrentando, de qué manera. Si buscando el reino de Dios o desafanándonos en la primera que veamos de cambio. Problemas va a haber. Quiero decirte una cosa, hace rato el Espíritu nuevamente te vuelvo a confirmar. Si el avance del reino no se ha hecho posible como se debe de hacer, es porque hay familias divididas en este momento. Hay matrimonios que necesitan restaurarse. Hay hijos que necesitan reconciliarse para que el reino siga avanzando. Yo no sé cómo estés en tu matrimonio en este momento, pero Él vino a darte una buena noticia, a decirte que sí se puede cambiar. Tu matrimonio que era infértil va a empezar a producir. Tu vida que era infértil va a empezar a producir. Tus hijos que eran infértiles van a empezar a producir para el reino. Si tú le crees, algo va a suceder hoy. Porque yo sé que muchos o varios de los que están aquí han tenido situaciones de roce que no has podido arreglar de años. Puedes estar aquí, pero tu mente en los problemas, y eso te está impidiendo avanzar en el reino. Cuando tú seas libre, vas a empezar a avanzar en el reino. Jesús es el reino. Atrás. Jesús es el reino que cambia la mentalidad y la condición del ser humano a una nueva mentalidad de reino, un reino de posibilidades y un reino de oportunidades. Dile que está a tu lado: ¿sabes qué, amigo? No hay nada perdido. Mira, ¿tuviste broncas en tu matrimonio? Dile: no hay nada perdido aún. ¿Tienes broncas con tus hijos? No hay nada perdido aún.
¿Tienes broncas en tu economía? No hay nada perdido aún, porque el reino es un reino de segundas oportunidades, porque el reino se ha establecido aquí para traerte libertad. Él te vino a traer una buena noticia. Jesús vino a decirte que sí se puede salir de la condición de pobres necesitados en la que muchos nos encontramos. Jesús vino a decirte que sí se puede salir de la condición en la que en este momento te encuentras, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en tu iglesia, con tus relaciones. Jesús vino a decirte en este momento que sí se puede salir de la condición en la que te encuentras. Yo no sé cómo veniste en esta mañana, pero yo quiero que tú avances. Yo quiero que tú empieces a dar frutos. Yo quiero que tú empieces a creerle a Dios en esta buena noticia que Él te vino a traer en esta semana. Que Jesús te quiere cambiar tu mentalidad. Pastor, es que ya mi esposo ya no entiende, pastor. Ya no entiende, ya por más que le digo. Es que pastor, mi esposa no la debería de ver, no es una cara aquí y una cara en la casa, no la aguantamos toda la familia. Es que pastor, debería usted de ver a los hijos cómo son. No entienden, no hacen caso, son unos rebeldes, pastor. Es que ya llevan tanto tiempo. Quiero decirle una cosa, que sí se puede salir de la condición de la que vienes en este momento. ¿Y sabes lo que dice la escritura? Jesús vino. Repite conmigo, Jesús vino. Fuerte, fuerte. 1, 2, 3. Jesús. Ahora di conmigo, a romper todas las obras de las tinieblas. ¿Sí? ¿Me explico? Jesús vino a romper todo lo que se ha levantado para que tú no cumplas el propósito que Él tiene para ti. Él vino a transformar y Él vino a darte una mentalidad de rey. Segundo lugar, Jesús vino a sanar a los quebrantados. ¿De qué? De corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Salmo 147:3. Vaya conmigo. ¿Me pasas mi Biblia, hija, por favor? Salmo 147:3 dice: Él sana. ¿A quiénes? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Subrayé heridas, porque una persona quebrantada de corazón es la que trae heridas en el alma. Pregunta: ¿cuántos de aquí vienen con heridas en el corazón? Fíjate, te voy a decir una cosa. Hay varios de aquí que traen heridas de muchos años que no han podido sanar. Y cuando tú peleas, cuando tú tienes un conflicto, esas heridas se han abierto y han lastimado el corazón de la persona y te están lastimando a ti. Una persona quebrantada de corazón es una persona que trae heridas. Pregunta: ¿qué te ha herido? ¿Qué cosas han marcado tu vida que te han herido? ¿Tu esposa fue infiel? ¿Tu esposo fue infiel?
¿Qué cosas te han herido? Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Una persona quebrantada de corazón es una persona que trae ligaduras en su vida. Vive bajo las ligaduras de impiedad. Todavía sigue viendo pornografía. Todavía sigue desviando sus ojos hacia un hombre que no es su esposo. Todavía sigue desviando sus ojos hacia una mujer que no es su esposa. Todavía sigue escuchando música que daña a su corazón. Una persona quebrantada de corazón es una persona que vive ligada hacia esas prácticas. Una persona quebrantada de corazón es una persona que está oprimida por el enemigo. Opresión. Que todo el tiempo está golpeando fuertemente y está abriendo la herida una y otra vez. Opresión, 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 opresión. Que todo el tiempo está lastimando, una mala palabra, una mala vivencia, una situación que no has podido arreglar. Opresión, 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 algo que no te deja dormir en las noches. Opresión, opresión, una vivencia, un pensamiento que no te deja estar tranquilo, tranquila. Opresión, opresión, algo que te está oprimiendo todo el tiempo, que no te deja libre, que todo el tiempo estás pensando en eso. Opresión. Opresión, quebrantamiento de corazón por la opresión. Una persona que está con un corazón quebrantado es una persona que está sometida a la esclavitud y que trae un yugo sobre sus hombros. ¿Cuántos de aquí nos hemos sentido con yugo sobre nuestras vidas? Yugo sobre tus hombros. Y esta pandemia vino a traer muchos yugos sobre muchos. Y me atrevo a decirte hoy, con todo respeto, pero hay varios de aquí que todavía viven con un yugo de temor de la enfermedad del COVID. Y me atrevo a decir que hay muchos que sufren ansiedad. Yo no sé si tú eres de ellos, pero yo sé que hoy Dios va a ser libre. Dios te va a hacer libre porque Él te vino a traer esta buena noticia sobre ti. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Jesús vino a hacerte libre hoy. Él te vino a dar una buena noticia. Estabas infértil, no producías, vas a empezar a producir. Segundo, te va a sanar tu corazón. Con todas esas ataduras que traes, con todas esas ligaduras, con toda esa opresión, Dios te va a hacer libre. Ezequiel 21:6. Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura, gime delante de los ojos de Dios. En la versión NBI, en la otra diapositiva dice: y tú, hijo de hombre, con el corazón quebrantado y en presencia de todo el mundo, llora con amargura. Una persona quebrantada de corazón es una persona que vive amarga, en amargura. Nada más de verles las caras a veces traes amargura en tu corazón. No socializas con nadie. Entras a la iglesia y te vas así como entraste porque hay amargura en tu corazón. Todo te parece mal, todo te cae mal. Con nada estás conforme. Siempre en todo estás criticando, siempre de todo estás cuestionando. No te sientes en paz, pero estás aquí, pero vives amargado. Ya tienes fastidiado a tu familia porque vives amargado, pero hoy puedes ser libre.
gime con el corazón quebrantado. Tercer lugar, Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Juan 8:31. Con esto quiero terminar. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. A veces estamos así, pensando que nosotros no tenemos nada. Y decimos: yo estoy bien, pastor. Pero dentro de nuestro corazón hay una situación que tenemos que sanar urgentemente. Porque mientras tú no dejes tu orgullo a un lado, vas a seguir viviendo con esto. Y esto te va a seguir como una sombra hasta el resto de tus días. Oigan, matrimonios jóvenes, si ustedes no arreglan sus conflictos ahora y terminan con esta situación que los ha agobiado durante mucho tiempo, ustedes van a ser personas infelices el resto de sus días. Matrimonios adultos, si ustedes no arreglan sus conflictos de años, que todavía están trayendo en este momento cosas y situaciones, desconfianzas, etcétera, celos, pleitos, iras, contiendas, esto los va a seguir por años. Conozco familias de adultos ya de vejez, con decanas, con problemas de jóvenes, con yugo sobre sus vidas, hermanas viviendo amargamente, creyendo caminar con Dios, pero no conociendo al Dios de la libertad. Yo estoy trabajando y yo entré por una hermana de una iglesia, de un pastor amigo que me conectó para entrar a trabajar. Gloria a Dios, la bendigo, porque fue un instrumento para mí. Cuando llegué a ese lugar a trabajar, yo llegué a la casa un día preocupado, triste por lo que está sucediendo. Y es que esta mujer, con su marido, jóvenes, conociendo a Jesús, yendo a una iglesia, esta mujer lo está engañando. Yo llegué con mi esposa triste y le dije: no soy su pastor, pero voy a orar por ella. Porque si esta es la imagen de lo que no vemos muchos pastores, hay una preocupación. ¿Y sabes de dónde proviene todo eso? De conflictos no arreglados, de quebrantamientos y de yugos en el corazón, de quebrantamientos y de yugos sobre tu vida. Conozco una hermana de edad adulta, pastores, por lo menos el pastor, en estos días me llegó la noticia. Conocidos, ni creas que de otros lados, conocidos, yo los conozco.
¿Cuántos años tiene, hermano? 64. Cuide su matrimonio. Ame su matrimonio. Se engañaron mutuamente. Cuando yo le platiqué esto a mi esposa, me dice: no te lo puedo creer. En verdad estoy escuchando. Se engañaron mutuamente. Tuvieron que traer otro pastor para poder mediar la situación. Y como dice un dicho, en la casa del jabonero, el que no cae, resbala. Ese es un dicho, ¿no? Pero la palabra de Dios dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Y sabe por qué? Porque su esposa lo trata despectivamente, no lo respeta. Porque su esposa lo ha herido una y otra vez. Porque él no ha tomado en amor su lugar de varón que le pertenece en su casa. Porque hay cosas del pasado que no han podido sanar a sus 70 y tantos años de edad, siendo él un pastor misionero. No han podido arreglar. Y esto les trajo una consecuencia el día de hoy. Ahora, ve al que está a tu lado y dile: ahora, ¿qué nos esperamos tú y yo si no empezamos a arreglar nuestras cosas ahora? Porque esto no solamente te afecta a ti, sino también le afecta a tus generaciones. Y tus generaciones van a vivir en maldición. El 90% de las personas, ¿verdad?, que se engañan es por situaciones no resueltas en su corazón, por tener quebrantamiento, por no saber que son personas en Cristo productivas, por no saber que tienen un propósito en esta tierra. Por no saber que Jesucristo vino a transformar y a darte una nueva oportunidad. Así es que te voy a decir una cosa hoy: termina esto de una vez por todas. Ahora, iglesia, ponte de pie, por favor. Y yo quiero que cierres tus ojos por un momento. Todos sus ojos cerrados, por favor. Yo quiero hacer algo respetuosamente aquí con ustedes, porque yo creo que estamos preocupados. Una, porque la iglesia necesita producir, pero no produce por situaciones que hay en el corazón que se tienen que sanar y que se tienen que restaurar. Estamos preocupados por nuestras iglesias. Queremos hacer una movilidad la más grande que pueda haber. Pero si no empezamos a movilizar lo que nos está obstruyendo desde el corazón, jamás vamos a poder impactar. Y es que el Señor está esperando traer un impacto tremendo. Vamos a vivir un Pentecostés tremendo. Estamos preparándonos para un Pentecostés como jamás en la historia. Por eso estamos viviendo todo este quebrantamiento, porque vamos a ver un Pentecostés. Pero sabes, te voy a decir una cosa: no todos van a experimentar este Pentecostés, porque no todos van a tener cosas resueltas en su corazón. ¿Tú quieres experimentar este Pentecostés? ¿Sabes qué trae este Pentecostés? Trae beneficios, milagros, sanidades, liberación, una explosión de gloria sobre la iglesia. Pero necesitas empezar a remover desde este momento para que el Espíritu de Dios se empiece a sentar y tu corazón y el mío estén preparados para recibir lo que viene de parte del cielo. Cierra tus ojos, por favor.